Hermanos, en esta mañana quiero compartir con ustedes un texto de la palabra en un retiro pastoral que teníamos justo hoy, hace 15 días, algo relacionado con un plan de descanso, un plan de acción para el descanso. Y me di cuenta que esta semana que la mayoría hicieron algo en comentar lo que significó ese encuentro, todavía meditando, reflexionando, y no soy la excepción. Les pongo ahí Marcos 6:31. Marcos 6:31 es uno de los textos que yo enseñé en el tema que me correspondió. Me pareció bien compartir algo de este texto o este texto con ustedes. El contexto de Marcos 6, los 30 versículos anteriores, como el capítulo 5, es mostrar a Jesús es muy ocupado. Y en todo ese contexto, él recibe a los discípulos que son enviados. Ya los había enviado, ellos regresan, ellos le dan a Jesús las buenas nuevas de cómo les fue. La experiencia era muy significativa. El contexto muestra a Jesús muy ocupado, como les dije. Los discípulos no son la excepción. Esto no es ajeno a nosotros con lo que tiene que ver el cansancio. Encontramos que es muy común, muy frecuente, ver al ministro, al pastor, al líder, al misionero fatigado, estresado. A mí personalmente me da pena cuando uno de pronto ha concretado la cita con un hermano, una hermana, y casi que el saludo inmediato es decirle: hermano, te ves muy cansado. Yo mejor vengo otro día. Y no sé ustedes cómo se sentirán si les ha tocado esto, pero a mí me da pena. Es fácil ver la fatiga, ver el cansancio en el rostro de los seres humanos y también en los que sirven al Señor. Repito, no somos la excepción. Entre las tareas que tienen los médicos también es formular descanso. Usted necesita reposo. Usted necesita descanso, dicen los médicos. Pero previo a eso preguntan: ¿usted qué es? ¿Usted qué hace? Ah, yo soy pastor. Yo soy misionero. Experto en enseñarle a la iglesia cómo cuidar el templo del Espíritu Santo. Experto en asesoría, experto en consejería. ¿Y qué más le toca hacer allá? No, a mí me toca hacer algo que se llama cuidado pastoral. Y de manera ingenua está dándole combustible al médico. Y yo no sé qué pasará como película por la mente de ese médico. De pronto pasa como en los dichos que Jesús usaba: médico, cúrate a ti mismo. Cosas así parecidas. Hermanos, cualquier cosa que se diga de esto se ha escrito cualquier montón de documentos, libros, boletines. Hay expertos de todos los colores, tamaños, qué sé yo, en cualquier lugar. Yo quiero decirles que entre las cosas que estoy vigilando son cosas como estas. Y el texto, repito, sucede en un contexto
de mucho agite ministerial. Parece, en el caso de los ministros, que el activismo ministerial es una carta de presentación. Y eso llega a ser como muy elogiado, muy aplaudido. Y en buena parte la iglesia puede tener buena responsabilidad. Y uno escucha, ese pastor sí trabajaba. Y hacen comparación con el que llegó y no trabaja casi. Entonces, usted y yo de pronto en algún momento de la vida del ministerio nos tragamos todo eso, nos comimos ese cuento. Lo grave es que todavía sigamos en eso. Y la palabra del Señor nos anima hoy con este texto. Y hay en el texto una riqueza que mientras lo exponía, en su momento hace un par de semanas, uno de los facilitadores hacía algo complementario y me lo compartió y me pareció muy, muy valioso. Así que con esto le estoy diciendo, abro un paréntesis, que hay una riqueza cuando trabajamos con otros. Nos complementamos en el trabajo, del ministerio y también en la dinámica de la reflexión bíblica. Entonces, no hay una reflexión bíblica, en este caso exclusiva mía, sino que es parte de otros que hacen parte de este proceso. Y veamos el texto en sus partes. En primer lugar, aquí les pongo algo que denominamos una invitación. Venga, dice Jesús, venga. O sea, cuánto les gusta a ustedes les gustan las invitaciones. Y las invitaciones son importantes dependiendo quién las haga. Y también para qué. En este caso, hay una invitación y es de Jesús. El asunto con las invitaciones es que hay una de dos opciones. Aceptarlas o la otra es no aceptarlas. Y dicho sea de paso, yo no sé cuántas veces hemos aceptado la invitación de Jesús o cuántas veces lo hemos despreciado. Dejo eso ahí para irlo reflexionando. En segundo lugar, es conmigo. En otras palabras, ¿quién invita? ¿Quién invita? ¿Con quién? El texto dice, conmigo. Y ahí les decía yo, vale la pena observar quién me invita. Hay invitaciones a las cuales se dice, no me la puedo perder. Yo tengo un compromiso, yo voy a ver cómo lo muevo. Y alguna cosa hacemos, nos inventamos algo y le decimos, no puedo ir. Puede ser verdad, puede ser mentira, lo más seguro es que quién sabe, pero nos soltamos de eso porque decimos, no me la puedo perder. Esa invitación, y en este caso, yo creo que podríamos hacer cualquier cosa, pero una invitación de Jesús sería digna de atender. ¿Cuándo fue la última vez que el Señor lo invitó a usted a algo? ¿Cuándo fue la última vez que el Señor le dijo, ven conmigo? ¿Cuándo fue? En tercer lugar, aquí hay algo muy interesante. ¿A quién invita? Y aquí hay algo muy particular. Ustedes solos, dice el texto.
Esa invitación tiene un toque también de exclusividad, ustedes solos. Por ejemplo, yo sé que algunos de ustedes quieren la bendita suegra y la quisieran llevar con Jesús. Yo sé que ustedes quieren a un hijo, quieren a la tía, quieren al tío, quieren hasta la mascota y la quisieran llevar. Yo conozco hermanos que llevan la mascota al culto y a cualquier reunión. Y el perro es alguien más de la reunión, es un distractor. Usted quisiera llevar una invitación a más de uno. Hay algunas cosas que son como parte del descache, de la irreverencia o también de, yo no sé si de la confianza. Por ejemplo, ¿cómo es que a usted y a mí nos hacen una invitación exclusiva y preguntamos, ¿y puedo llevar a fulano? Yo no veo nada de malo en eso, pero yo no sé si será necesario. Y si de pronto nos dijeron, mire, la invitación es exclusivamente para usted. Y yo debo decirles algo. Esto, la invitación exclusiva de Dios, se ve a lo largo de la Biblia, cuando el Señor llamó a sus hombres. Déjenme un ejemplo. Cuando Dios llama a Abraham, le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Lo llama a una relación exclusiva. Lo saca de la familia, lo saca de su terruño, decimos nosotros, y lo invita a una relación con él, a un caminar con él. Yo no sé si a Abraham se le ocurrió preguntarle a Jesús a quiénes podía llevar. Más adelante vemos que aparece un sobrino incluido y ese sobrino le causó un enorme dolor de cabeza. Casi hasta le hace perder la vida. Usted debe saber si en los escenarios donde ha sido usted invitado con cierta exclusividad, tiene a alguien que no debía llevar y está con usted y termina usted por tenerse que soltar de él o de ella. Y exclusivamente si se trata de una invitación que Jesús hace. Hermanos, la fe, por ejemplo, no es transferible, no es colectiva. Mi esposa tiene derecho a crecer en fe, a desarrollarla, mis hijos, mis nietos. Ellos no pueden presentarse con la credencial del papá, del abuelo, pero en la vida diaria uno sí nota eso. Algunos están tratando de vivir una vida cristiana con la credencial de un papá piadoso, de una mamá piadosa, incluso hasta el ministerio. Yo conozco muchachos o muchachas que están haciendo ministerio con las credenciales del papá, de la mamá. Y hermanos, eso tiene cierto toque de exclusividad. El descanso en este caso no es la excepción. Parece que el descanso que necesitan los pastores, los hijos que sirven al Señor, los misioneros, los siervos, debe tener un toque de exclusividad. Eso lo pasan por alto algunos pastores. Por ejemplo, usted conoce pastores que cuando se van a vacaciones a otra ciudad, contactan pastores para buscar 2 o 3 predicaciones por ahí derecho. Y yo no sé si es buscando financiar el viaje. Entonces, eso es como inquietante. Hermanos, el toque del Señor para el reposo es exclusivo. El único que debe estar ahí presente para el descanso y el reposo es el Señor. Si observan ustedes, en cuarto lugar, tiene que ver con
¿A dónde? ¿A dónde? El texto dice a un lugar solitario. Y eso está diciéndonos cero ruido. Ustedes ya han escuchado aquí, por ejemplo, por qué Manuel se fue a vivir donde está viviendo. Porque antes vivió muchos años y en los últimos años se hizo muy difícil que tenía una plaza de mercado en el sitio donde vivía. Y le era perturbador para cualquier cosa. Incluso cuando se conectaban estas reuniones, él no podía abrir el micrófono porque sentíamos ahí las ofertas de aguacates y no tenía la tentación de decirle a Manuel, Manuel, resérvame uno, si están muy buenos. Pero bien, hermanos, parece que el descanso para Jesús no se puede hacer en un lugar distinto, sino en un lugar así, un lugar solitario. Y ese lugar, desde luego, caracterizado por su presencia. Cuando usted vaya a descansar, mire a quién se está llevando. Parece que no se debe llevar a nadie más, sino de ir con Jesús. Yo me encuentro por ahí algunos programas, a algunos amigos muy queridos en plan de descanso y llevan, yo sé que tienen un buen carro grande, 4 puertas, bien espacioso, bien de todo. Y porque tenían ese cupo, ahí llevan a todo mundo. Dudo que vayan a descansar. Hermanos, ¿cuánto necesitamos los lugares solitarios con la persona correcta? En este caso, con Jesús. En este caso, con el Cristo, con el Maestro que puede hablarnos, que puede enseñarnos. Qué interesante el tiempo en un lugar a solas con Jesús. Nosotros en el ministerio pasamos con mucha gente y parece que eso es lo que nos hace reconocidos, famosos. Eso parece que da como réditos, pero no. Según el Señor, no es verdad. No es verdad. No es descansar en un lugar solitario cuando ya se fueron todos y no hay nadie. Digo eso porque algunos lo hacen así. No. Si ustedes observan el texto, en pleno movimiento, no habían terminado las preguntas, no habían terminado las peticiones, no era que no había más necesidades de milagros, los milagros continuaban, pero también llegó el momento donde si las necesidades continuaban, Jesús dice, vamos a un lugar solitario. Y les dice, y descansen. Y descansen está diciendo a qué. Y ese a qué nos toca a nosotros identificarlo. Algunos hermanos se sienten mal cuando descansan, se sienten con cargo de conciencia. Y quisieran como evadirlo, quisieran como ignorarlo, no quisieran atenderlo, se sienten mal. Si hoy usted está cansado, debe preguntarse si atendió la invitación con la persona correcta, si le dio un toque de exclusividad cuando le invitaron, si fue al lugar que debía ir o se fue al lugar que no debía ir,
si se fue en plan de descanso y resultó haciendo otra cosa. Y por último, ¿cuánto? No es necesario tanto, no es necesario una cantidad. Me llama mucho la atención el texto cuando dice un poco, un poco. Es decir, con un poco tiene. Yo reconozco que hay algunos que, por mucho que descansen, dicen que les quedó faltando. Duermen 8 horas y les quedó faltando. Siempre les queda faltando. No sé. Pero noten, ya mirando el panorama completo del texto, la invitación, con quién, a quién invita, a dónde, a qué, cuánto. Es muy interesante observar a Jesús ocupándose de esto. Hermanos, otra vez para la reflexión. Está atendiendo la invitación que Jesús le ha hecho. ¿Se ha dado cuenta quién se la ha hecho? ¿Con quién debe ir en esa invitación? ¿Se ha dado cuenta usted de la posición que tiene? Porque algunos no se dan cuenta. Según el texto, Jesús le da a los discípulos, repito, una posición de exclusividad. Algunos se rebajan. Y no podemos ignorar tampoco el lugar. Algunos dicen cualquier lugar. Yo sé que cuando uno está cansado, cualquier lugar es bueno. Pero si tiene oportunidad, piense en el lugar. Si esa invitación fue al descanso, atiéndala antes de que sea tarde, antes de que le formulen cualquier antidepresivo, cualquier otra cosa parecida. Y finalmente, cuánto, un poco, eso tiene varias connotaciones. Algunos dicen, no, es que para irme a un descanso necesito plata, necesito un dinero que no tengo. Pues si necesita ideas, consulte, pregunte. ¿Cómo estamos con esta invitación delante del Señor? Es mi pregunta que reitero. Y quizás sea parte del comentario, el diálogo en grupos ahorita cuando vamos a la oración. Hermanos, que seamos sensibles a la invitación de Jesús con todo este tipo de propósitos y finalidades que Él incluye cuando nos habla. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias. Tu palabra es muy clara, muy real, única. Y estamos acá, un grupo de tus hijos que servimos en distintas cosas. Señor, perdónanos cuando no hemos atendido atentamente y con buena diligencia a tu llamado. Cuando tú estás para nuestro bien, cuando tú estás para ayudarnos. Perdónanos, Señor, para cosas como estas de no ir contigo, a cosas tan importantes que es para nuestro propio bien. Qué ridículos somos, Señor.
que cuando se trata de nuestro propio beneficio somos tercos, no atendemos. Señor, son muchas cosas por las cuales evadimos esto y las usamos como excusa. Una agenda muy llena, mucho ministerio, muchas invitaciones, cualquier montón de insignificancias. Perdónanos, Señor, y enséñanos cada día más a cómo tener un corazón sensible para atenderte mejor. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.